¿Quién fue el rey Usías? Usías fue uno de los reyes de Judá, hijo de Amasías. Comenzó a reinar a los 16 años y gobernó durante 52 años en Jerusalén. Fue un rey que al principio hizo lo recto ante Dios, pero al final de su vida fue castigado con lepra por su orgullo. ¿En qué libros de la Biblia se narra la vida de Usías? La vida de Usías se encuentra principalmente en 2 Reyes 15 y 2 Crónicas 26. También es mencionado en Isaías 61, cuando el profeta tiene una visión de Dios el año que murió el rey Usías. ¿Qué relación familiar tenía Usías con Amasías? Usías era hijo del rey Amasías, quien también fue rey de Judá. Amasías fue asesinado por conspiradores, y entonces el pueblo eligió a Usías como su sucesor. ¿A qué edad comenzó Usías a reinar? Comenzó a reinar a los 16 años, una edad muy joven para un rey, lo cual demuestra la confianza que el pueblo tenía en él. ¿Cuántos años reinó Usías? Reinó durante 52 años, un reinado largo y próspero en comparación con otros reyes. ¿Qué significa el nombre Usías? Usías significa Jehová es mi fuerza o fortaleza de Dios. ¿Cuál fue la condición espiritual de Usías al inicio de su reinado? Al principio, Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, siguiendo el ejemplo del profeta Zacarías, quien le instruía en el temor de Dios. ¿Quién fue el profeta que ayudó espiritualmente a Usías? El profeta Zacarías fue su consejero espiritual, y mientras vivió, Usías buscó a Dios. ¿Cómo fue la prosperidad del reino durante el reinado de Usías? El reino prosperó en lo militar, agrícola y tecnológico. Usías fortaleció las murallas, construyó torres, cavó pozos y promovió la agricultura y la ganadería. ¿Qué logros militares tuvo Usías? Usías derrotó a los filisteos, destruyó sus ciudades, sometió a los árabes y meunitas y fortaleció su ejército con poderosas armas de guerra. ¿Cómo organizó Usías a su ejército? Tenía un ejército organizado por jefes de familias, con 307.500 guerreros valientes, todos bien armados y entrenados. ¿Qué innovaciones tecnológicas promovió Usías? Mandó a construir máquinas de guerra colocadas en las torres y esquinas de las murallas, que lanzaban flechas y grandes piedras. ¿Cómo fue el desarrollo agrícola bajo su gobierno? Usías amó la agricultura, cavó muchos pozos en el desierto y tuvo trabajadores en viñedos y campos, tanto en montes como en llanuras. ¿Por qué fue famoso Usías? Su fama se extendió hasta Egipto porque fue un rey fuerte, inteligente y bendecido por Dios mientras buscaba al Señor. ¿Qué pecado cometió Usías? Se enorgulleció y quiso entrar al templo a ofrecer incienso, lo cual solo los sacerdotes podían hacer, desobedeciendo así la ley de Dios. ¿Qué castigo recibió Usías por su desobediencia? Dios lo hirió con lepra en la frente mientras estaba en el templo. A partir de ese momento, vivió aislado hasta su muerte. ¿Quién intentó detener a Usías en el templo? El sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes valientes, le hicieron frente y le advirtieron que no podía ofrecer incienso. ¿Cuál fue la reacción de Usías cuando fue reprendido? Usías se airó en vez de humillarse. Mientras se enojaba, la lepra le apareció en la frente ante los sacerdotes. ¿Cómo vivió Usías después de ser leproso? Vivió en una casa apartada, y su hijo Jotam gobernaba el palacio y el pueblo en su lugar. ¿Qué simboliza la lepra en la vida de Usías? La lepra simboliza el juicio divino por el orgullo espiritual y la desobediencia a la santidad del ministerio sacerdotal. ¿Quién gobernó junto a él cuando cayó enfermo? Su hijo Jotam fue corregente y luego rey, tomando responsabilidades del gobierno mientras Usías estaba aislado. ¿Dónde fue sepultado Usías? Fue enterrado cerca de los sepulcros reales, pero no entre los reyes, por causa de su lepra. ¿Cómo fue recordado Usías? Fue recordado como un rey fuerte y exitoso, pero también como un hombre que cayó por orgullo y terminó en aislamiento. ¿Qué enseñanza deja el reinado de Usías? Enseña que la prosperidad no debe llevar al orgullo y que incluso los grandes líderes deben temer y obedecer a Dios. ¿Qué relación hay entre Usías y el profeta Isaías? La muerte de Usías marca un hito en la vida de Isaías, quien tiene una visión celestial en el año que murió Usías. ¿Usías intentó arrepentirse? No se registra en la Biblia que Usías se haya arrepentido, solo que fue leproso hasta el día de su muerte.
¿Qué enseñanzas podemos obtener sobre la autoridad de Dios? Dios establece límites sagrados. No importa cuán poderoso seas, nadie puede usurpar funciones que solo Él ha ordenado para otros. ¿Qué contraste hay entre su inicio y su final? Comenzó buscando a Dios con humildad, pero terminó en el orgullo y la caída, demostrando cómo un buen comienzo no garantiza un buen final. ¿Qué representa Usías para el liderazgo cristiano actual? Representa un ejemplo de cómo el liderazgo exitoso debe mantenerse en humildad ante Dios, sin invadir roles ajenos al llamado. ¿Qué consecuencias tuvo el pecado de Usías para Judá? Su enfermedad provocó un gobierno dividido, con Jotam asumiendo muchas funciones y probablemente una pérdida de estabilidad política. ¿Qué dice la historia de Usías sobre el orgullo? Dice que el orgullo precede a la caída y que nadie está exento de caer si se aparta de la obediencia. ¿Cuál fue el impacto espiritual de su reinado en el pueblo? Su reinado fue de bendición al principio, pero su caída mostró al pueblo las graves consecuencias del pecado espiritual. ¿Quiénes eran los enemigos principales que Usías venció? Venció a los filisteos, árabes, meunitas y logró cobrar tributo de los amonitas, extendiendo el dominio de Judá. ¿Qué papel jugó el templo en su historia? El templo fue el lugar de su rebelión espiritual, al intentar hacer lo que no le correspondía, y allí fue castigado por Dios. ¿Por qué es importante su historia para los líderes espirituales? Porque enseña que los líderes deben tener temor de Dios, humildad y respetar los límites de sus funciones. ¿Cuáles son los paralelos entre Usías y otros reyes? Como Salomón, Usías comenzó bien y cayó por orgullo, mostrando un patrón de advertencia en los reyes de Judá. ¿Por qué fue permitido que reinara tanto tiempo? Porque mientras buscó a Dios, fue prosperado, demostrando la fidelidad divina al obediente. ¿Qué relevancia tiene Usías para el pueblo cristiano? Su historia nos exhorta a mantenernos firmes en la obediencia y nos recuerda la necesidad del arrepentimiento. ¿Qué hizo diferente a Usías de otros reyes? Fue un visionario militar y agrícola, un estratega, pero su ambición espiritual mal guiada lo destruyó. ¿Cómo afectó la lepra su relación con el pueblo? Lo aisló totalmente, lo que debilitó su presencia y liderazgo directo, dejando a Jotam el control efectivo del reino. ¿Qué versículo clave resume su caída? 2 Crónicas 26 más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Qué actitud tuvo Dios ante su pecado? Dios no toleró su soberbia espiritual y actuó inmediatamente con juicio al castigarle con lepra. ¿Qué impacto tuvo su vida en Isaías? El reinado de Usías marcó el contexto histórico del llamado profético de Isaías en un tiempo de transición espiritual. ¿Qué relación hay entre poder y responsabilidad en su vida? Demuestra que el poder sin humildad puede llevar al pecado, y que con mayor responsabilidad viene mayor rendición de cuentas. ¿Por qué Dios permitió su lepra y aislamiento? Como lección para él y para la nación, mostrando la gravedad del pecado y la santidad del culto. ¿Cómo murió Usías? Murió siendo leproso, aislado del templo y del pueblo, lo cual fue una muerte marcada por el juicio divino. ¿Qué enseñanza nos deja sobre la adoración? Que la adoración debe hacerse según las instrucciones divinas, y no como el hombre quiera, por más sincera que parezca. ¿Qué responsabilidad tienen los líderes religiosos ante los errores del rey? Los sacerdotes como Azarías demostraron que deben enfrentar el error, aunque venga del rey, para defender la santidad de Dios. ¿Qué pasaje refleja mejor su castigo? 2 Crónicas 26 describe claramente cómo Usías fue herido por Dios con lepra en el templo y apartado por el resto de su vida. ¿Qué legado deja el rey Usías? Un legado mixto, de progreso y fortaleza cuando obedecía a Dios, y de caída y vergüenza cuando se llenó de orgullo. ¿Qué dice 2 Reyes 15 sobre el rey Azarías? En 2 Reyes 15 se menciona a Usías con el nombre de Azarías, y se resumen los puntos principales de su reinado, enfatizando su larga duración, su fidelidad parcial a Dios y su castigo con lepra. ¿Por qué se le llama también Azarías? El nombre Azarías significa Jehová ha ayudado, y es otra forma del nombre Usías. Ambas variantes aparecen en diferentes libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué el nombre Usías es más usado en Crónicas?
El libro de Crónicas tiene un enfoque sacerdotal, y el nombre Usías Jehová es mi fuerza enfatiza más su relación con Dios y su juicio por desobedecer al orden sacerdotal. ¿Por qué el pueblo apoyó a Usías siendo tan joven? El pueblo lo eligió a los 16 años tras la muerte de Amasías, probablemente por su reputación, linaje real y deseo de estabilidad nacional. ¿Qué nos enseña el carácter de Usías sobre el liderazgo? Que un buen líder debe tener humildad, obediencia y temer a Dios, o de lo contrario puede perder su favor, no importa cuán exitoso sea. ¿Usías fue un buen rey a los ojos de Dios? Al principio sí, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero su final mostró una falta de perseverancia espiritual, que lo alejó de la aprobación divina. ¿En qué consiste el pecado de usurpar el sacerdocio? Significa tomar un papel reservado solo para los sacerdotes consagrados por Dios, como ofrecer incienso. Es un acto de arrogancia espiritual. ¿Qué dice la Biblia sobre ofrecer incienso si no se es sacerdote? Números 16 y 2 Crónicas 26 muestran que Dios castiga severamente a quien viola su santidad en el templo, como fue el caso de Usías. 59. ¿Qué emociones dominaban a Usías cuando se rebeló? Fue dominado por el orgullo y la ira al ser confrontado por los sacerdotes. Su enojo reflejó su falta de arrepentimiento. ¿Qué papel cumplía el templo en la vida del rey? El templo era el centro del culto a Dios, y aunque los reyes lo apoyaban, no podían tomar funciones sacerdotales sin consecuencias. ¿Cuál fue la actitud de los sacerdotes ante la profanación de Usías? Fueron valientes y obedientes a Dios. 81 sacerdotes lo confrontaron directamente, a pesar de que era el rey. ¿Qué dice el castigo inmediato de Dios sobre su santidad? Que Dios no tolera el pecado en su presencia, especialmente cuando se trata de arrogancia espiritual en el lugar santo. ¿Qué relación hay entre orgullo y desobediencia? El orgullo lleva a ignorar límites divinos, lo cual termina en desobediencia y castigo. Es un tema clave en la historia de Usías. ¿Qué representa Usías en la historia de Judá? Representa un reinado de prosperidad, fuerza, desarrollo, pero también de advertencia espiritual para los reyes y líderes. ¿Cómo fue afectada su salud física por su pecado? La lepra lo afectó física, social y espiritualmente, aislándolo completamente y quitándole la honra de ser un rey en plenitud. ¿Qué enseñanza encontramos en la comparación entre Usías y Jotam? Jotam fue más reservado, y aunque no corrigió del todo al pueblo, evitó los errores de orgullo de su padre. ¿La lepra de Usías era visible de inmediato? Sí, brotó en su frente delante de los sacerdotes, como un signo visible del juicio divino en el momento de su desobediencia. ¿Qué significa que viviera en una casa separada? Significa que estaba ritualmente impuro y no podía vivir en el palacio ni en contacto con el pueblo. Fue un exilio personal. ¿Cuál fue la duración del juicio de Dios sobre él? La lepra lo acompañó hasta su muerte, sin indicios de sanidad ni arrepentimiento en el texto bíblico. ¿Qué simboliza el templo en su caída? El templo representa la santidad de Dios y sus límites establecidos. Violarlos, como hizo Usías, resulta en juicio. ¿Cómo afectó su pecado la continuidad del reino? El reino siguió con su hijo Jotam, pero hubo una transición de poder forzada por su incapacidad de gobernar directamente. ¿Usías era consciente de su error? Parece que sí, pero no hay evidencia de arrepentimiento. Se retiró, pero no se registra una oración o confesión. ¿Qué nos enseña su historia sobre el temor de Dios? Que el temor de Dios es necesario durante toda la vida, no solo al comienzo. El orgullo puede desviar incluso a los piadosos. ¿Cuál fue el ambiente político de su tiempo? Fue un tiempo de expansión y estabilidad en Judá, con victoria sobre enemigos y dominio regional. ¿Qué conexión hay entre Usías y el mensaje profético de Isaías? La muerte de Usías marcó el comienzo de una nueva etapa espiritual en Judá y el inicio de las visiones proféticas de Isaías. ¿Qué representa Usías para el pueblo cristiano hoy? Es un ejemplo de advertencia para líderes espirituales que comienzan bien pero pueden desviarse por la autosuficiencia. ¿Se puede ver su vida como una parábola espiritual? Sí, su vida es como una parábola que muestra que la fuerza humana sin dependencia de Dios lleva al fracaso. ¿Por qué Dios permitió tanto tiempo de prosperidad? Porque Usías buscó a Dios mientras estuvo bajo la guía espiritual. La bendición vino por su obediencia inicial.
¿Qué papel cumplió Dios en su éxito inicial? Dios fue quien le dio victoria, sabiduría, fama y fuerza, como respuesta a su búsqueda espiritual inicial. ¿Cuál es la gran lección final de la vida de Usías? Que la fidelidad a Dios debe mantenerse hasta el final y que la arrogancia puede arruinar incluso los mayores logros.